¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar todas esas hormigas cortadoras de hojas. Estas hormigas en algunos lugares también se conocen con el nombre de zompopos. También se les conoce como hormigas arrieras. Y creo que en algunos lugares también les dicen bachacos. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo eliminarlas desde mi propia experiencia con un nido de zompopos. Así que sin más, comenzamos. Así es, querida familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hace ya varios meses atrás tuve una gran batalla con estas hormigas arrieras o cortadoras de hojas, porque de un día para otro se comenzaron a comer muchas de las plantas de mi jardín. Incluso muchas plantas que están fuera de mi casa también comenzaron a comérselas y dejaban el puro chirrión todas las plantitas a las que llegaban. Y comencé primeramente poniendo en práctica dos métodos que son muy famosos en las redes sociales, y uno es el de usar arroz y otro es de usar Penicillium, el hongo que crece en las naranjas que se están pudriendo. Pero les voy a contar mi experiencia usando esos dos métodos y también al final les voy a dar otros métodos que también son efectivos y que no demoran mucho tiempo, como el arroz y el Penicillium. Les voy a contar primero mi experiencia usando arroz. Hay muchos que dicen que el arroz es una maravilla para eliminar a estas hormigas, y la idea es ir a tirar arroz ahí por donde camina la hormiga arriera. Incluso en mi caso yo también se lo fui a poner ahí justo donde ellas tenían el nido, porque yo ya había identificado el nido. Y el nido lo tenían muy cerca de mi casa, a unos 5 o 6 metros de mi casa. Ahí estaba el nido. Importante es identificar el nido, porque si usted solo mira que están llegando a su casa y que se están comiendo todas las plantas, la verdad que con eso no basta, sino que tenemos que identificar dónde ellas tienen su nido. Pues una vez que yo identifiqué el nido, lo que hice fue comenzar a poner arroz. ¿Y qué es lo que sucede con el arroz? Pues el arroz lo que hace es que inmediatamente que nosotros ponemos el arroz ahí en el camino donde andan las arrieras o los zompopos, ellas inmediatamente comienzan a agarrar el arroz y se lo llevan dentro del nido. Yo fácilmente les puse unas 2 libras de arroz y todas se las llevaron para dentro del nido. La teoría lo que dice es que el arroz, una vez que está dentro del nido, hay que recordar que este tipo de hormigas, todas ellas llevan hojas dentro de su nido, pero ellas no se alimentan de estas hojas, sino que con esas hojas crían un hongo que luego sí se alimentan de este hongo. Entonces, en la teoría, como les estaba diciendo, lo que sucede es que al llevar ellas el arroz dentro de su nido, el arroz comienza a interactuar con ese hongo y también con las hojas que están produciendo ese hongo, porque el arroz tiene esa capacidad de secar, de absorber la humedad, y por consiguiente el hongo va a morir. Quiero decirles que yo estuve por varios días poniendo arroz, y como les decía, fácilmente puse unas 2 libras de arroz. Transcurridas unas 2 semanas, yo todavía miraba actividad en el nido de las hormigas. Pero mientras tanto van a seguir saliendo las hormigas de ahí y van a seguir comiéndose sus plantas. Así que el arroz, yo la verdad es que lo descarté. Y probablemente con el tiempo sí funcione, porque funciona lentamente. Pero la verdad que con estas hormigas no podemos estar esperando tanto, porque en una semana, en un día, en una noche, nos comen todo. El siguiente método que puse en práctica es el siguiente. No sé si ustedes han visto que cuando una naranja se está pudriendo, que ya está muy madura y se ha quedado por allí, empieza a llenarse de un hongo encima de ella. Y la idea es también que este hongo del Penicillium que se cría en las naranjas o en los cítricos interactúa también con el hongo que están produciendo estas hormigas arrieras o cortadoras, y de alguna manera lo elimina. Y esta es mi experiencia, pues yo puse esta naranja que ustedes ven acá por varios días hasta que llegó a esta forma llena completamente del hongo del Penicillium. Tuve que esperar varios días para que estuviera
de esta forma. ¿Y cómo se prepara esto? Pues esta naranja llena de penicillium, lo que tenemos que hacer es introducirla en un poco de agua. Lavar bien esa naranja para sacarle todo el penicillium y luego revolver bien esta agua, que pueden ser unos 2, 3, 4 litros de agua, y luego llevar esta agua llena de penicillium ahí donde está el nido de las hormigas arrieras o de los zompopos. Y lo que hay que hacer es echar un poco de esta agua en el camino donde ellas andan, y la otra forma también es ponerlo alrededor de su nido. Y como yo lo hice en mi caso también, todo el penicillium lo eché directamente en el nido de las hormigas arrieras. Pero ¿qué sucedió con este caso? Bueno, las hormigas arrieras continuaron allí en ese nido. Vi que la actividad de ellas fue disminuyendo, pero de la misma forma que con el arroz, esto no es una forma rápida de eliminarlas. Con el paso de las semanas, lo que pasó es que ellas abandonaron ese nido en el que ya estaban y se mudaron a otro lugar. Probablemente el penicillium hizo algún efecto en este caso, pero hicieron nido en otro lugar como a unos 5 metros del nido anterior. O sea que este método tampoco es del todo efectivo. Aún así yo demoré muchas semanas para ponerlo en práctica y traerles a ustedes toda la información. Familia, y para aprender muchísimas cosas más, si todavía usted no está suscrito a este canal, los invito a suscribirse. Y hay una gran cantidad de videos en mi canal, así como todos estos que le estoy dejando por acá. Dele me gusta si le está pareciendo muy útil este video. Además, compártalo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y además, déjeme su comentario. Bueno familia, y aquí les vienen otros métodos que son muchísimo más fáciles y que además funcionan muchísimo más rápido. Y uno de ellos es que también pueden usar harina de maíz. La harina de maíz también tiene esa capacidad de interferir con el hongo y actúa mucho más rápido que las anteriores. Lo único que tenemos que hacer es llevar esta harina de maíz, tirar una buena cantidad de harina ahí por donde ellas tienen su camino. Y además puede echar también un poco de harina directamente en el nido. Eso también hace que la colonia de hormigas disminuya bastante o se vayan para otro lado. Otra cosa que puede hacer también así de emergencia es que puede poner por lo menos media taza de vinagre blanco, de vinagre de ese que usamos para las ensaladas, y a esto le agrega el jugo de un limón. Esta mezcla de vinagre y limón la vamos a poner en un atomizador o en un spray, y ahí donde miremos que va ese camino de arrieras o de cortadoras, vamos a echar el spray sobre ese camino de las hormigas, y esto lo que hace es que se pierda ese camino, que aunque nosotros solo veamos todas las hormigas que van en fila, sobre ese camino ellas han puesto ahí unas feromonas que todas las demás hormigas pueden oler y no se van a perder. Ahí para el arbolito que están llegando a comérselo, ahí van a seguir llegando todas. Entonces, a lo largo de todo ese camino que traen las hormigas arrieras, vamos a poner este spray de vinagre con limón, y eso las desorienta y se pierden y ya no regresan por ese mismo camino. Pero lo que sí las va a eliminar de una vez por todas y al instante es lo siguiente. Va a tomar en una olla una buena cantidad de agua y la va a poner a hervir. Y a esta agua también le puede agregar una buena cantidad de sal. La revuelve muy bien, y cuando esté bastante caliente, que ya comienza a hervir, vamos a tomar esa agua y la vamos a ir a echar directamente ahí donde está el nido de las arrieras. Esto lo que hace es que elimina una gran cantidad de estas hormigas. Y lo que podemos hacer es estar haciendo esto durante varios días, y esto la va a eliminar completamente. Otra cosa que puede hacer también es usar agua jabonosa. Agarra una buena cantidad de agua y le agrega bastante jabón. Puede ser de cualquier tipo de jabón. Una vez que usted tenga esta cantidad de agua llena de jabón,
lo que vamos a ir a hacer es que la vamos a ir a verter sobre el nido con el cuidado de que toda el agua ingrese en el nido. El agua jabonosa se pega en todo el cuerpo de estas hormigas y lo que hace es que interfiere con el sistema respiratorio de ellas y las elimina. Lo puede estar usando también durante varios días para terminar con toda la colonia de hormigas. Bueno familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.